Hola, ¿qué tal amigos del Instituto Alma y Mente? Hoy tenemos con nosotros un invitado especial que nos va a hablar de un tema que yo creo que es apasionante, que nos apasiona a todos, que es el tema de la creatividad. Nuestro invitado es Francisco Javier Medina, él es psicopedagogo y creador del método Handudi Thinking y nos va a hablar de este apasionante tema, la creatividad. ¿Qué tal? Bien, ahí estamos creando. Bueno, pues lo primero que te queremos preguntar es, ¿qué entendemos por creatividad? Mira, creatividad a día de hoy, en la actualidad, es un concepto que se aplica desde el punto de vista de la psicología, sobre todo, y de la psicología del aprendizaje. Es un concepto que puede definirse como la tarea básica que tiene el cerebro. Nuestro cerebro humano está diseñado, está planificado, está dedicado a crear, o sea, a que todo su pensamiento estén a crear o imaginar o desarrollar pensamientos, ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente la creatividad la definimos a día de hoy como un proceso, no tanto como una capacidad, ¿no? Un proceso creativo, porque requiere de un montón de elementos complementarios, de interacciones neuronales, de interacciones personales, pero realmente es algo que se da en las personas, pero que requiere de otros factores, factores sociales, factores ambientales, y que de alguna manera en psicología se habla de la triada, ¿no?, de la creatividad. Son tres factores los que intervienen. ¿Y de qué depende ser creativo o no ser creativo? Porque, por ejemplo, hay gente que dice, pues yo no soy creativo, no tengo creatividad, no sirvo para eso. ¿Eso se puede ser? ¿Se puede no ser creativo? Se ¿O hay puede. grados de capacidad? Cada vez yo siempre, cuando alguien trabajo el tema del desarrollo creativo, siempre le digo, es imposible que dejes de crear, porque estamos diseñados para crear. Es decir, el problema está en el que, de alguna manera, el concepto de creatividad se ha asociado a unas tareas concretas a lo largo de la historia, ¿no? Y se habla, cuando alguien dice, alguien es muy creativo, ¿no?, lo asociamos a una tipología de actividad, sobre todo muy pictórica o muy visual. De la música De la también, ¿no? música. Y realmente, sin embargo, la creatividad está en las matemáticas. O sea, no hay cosa más creativa que para un matemático ver un algoritmo, ¿no? O para un científico poder vislumbrar o inventar de cero una teoría que explique cómo funciona la totalidad de las partículas universales de la física, ¿no? Física cuántica. O sea, estamos constantemente creando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la creatividad no se focaliza o la capacidad de crear no se focaliza en una tarea concreta, nuestro cerebro crea por sí mismo. Entonces, eso es cuando la gente llega a decir que yo es que no soy creativo. ¿Por qué? Porque no he tenido la capacidad de centrar mi atención en un objetivo creativo con un fin y con una finalidad. Pero por ejemplo, el desastre creativo, ¿no?, que más grande se puede dar de una persona que no ha aprendido a hacer este proceso realmente de manera consciente, es el buscarse problemas. O sea, no hay más cosas más creativas que imaginarte lo que te va a pasar, además en malo, ¿no? Y yo creo que a todos hemos tenido la experiencia de no imaginarnos cosas, y eso es un proceso creativo también, ¿no? Porque estamos imaginando, estás creando circunstancias que no existen, ¿no? Y que de alguna... Entonces, no podemos no ser creativos. O sea, la creatividad forma parte de la esencia del ser humano. Lo que sí que es verdad que requiere una tarea, un trabajo, es centrar, ¿no?, focalizar en un objetivo, claro. Entonces, por ejemplo, hemos hablado del ámbito artístico, yo estoy seguro que igual nos está viendo alguien. Vamos a poner un trabajo, vamos a poner el ejemplo de trabajo Tedioso, ¿no? tedioso, por ejemplo, alguien que está mirando, un señor o una señora que está mirando una cinta y tiene que ver que los tapones de unas botellas están bien puestos, ¿no? Y esa persona dice, "Ay, a mí esto es que la creatividad no está por ningún lado", ¿no? Esa persona puede, sin decirle que deje su trabajo y se dedique a otra cosa, Claro. que no, porque tiene que haber todo tipo de trabajo, cómo esa persona, ese trabajo le puede dar la vuelta, ¿no?, y convertirlo en una tarea creativa, de manera que probablemente le resulte menos tedioso ese trabajo
e incluso pueda innovar, ¿no? Se puede hacer eso, ¿no? Claro, es decir, la creatividad está asociada a un concepto que utiliza el que es para mí el padre de la creatividad, ¿no? El psicólogo Csikszentmihalyi, que realmente habla de flujo, ¿no? El estado de flujo. O sea, la creatividad y el estado de flujo van de la mano, y el estado de flujo es lo siguiente, es decir, si consiguiéramos en todo trabajo alcanzar una circunstancia en la que la tarea per se es tan importante que en el caso de estar en una cinta, ¿no? Como estamos poniendo el ejemplo de tapones de dentrífico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El mero hecho de centrarte y ordenarlos de una manera concreta, que además eso te ayude a ti a hacerlo de manera sistemática, de una manera ordenada, porque además hay un concepto que parece que están como contrapuestos al desarrollo creativo, que es la sistematización. Es decir, parece que son como dos contrapuestos, sin embargo, en la sistemática, los hábitos están asociados al estado de flujo y están asociados a los últimos estudios de Mihaly, dicen que alcanzamos ese estado de flujo creativo cuando toda nuestra mente se ha relajado porque todo el resto de tareas han entrado en esa sistemática, ¿no? No hay cosa más hermosa que ver a alguien que tiene la capacidad de, en esa cinta, ¿no? Ordenar por números o clasificarlos de una manera o ir alternando. Lo que sí es importante es que el estado de la persona en ese fase o en esa actividad sea lo más calmada posible, porque es otro de los conceptos que se asocian al desarrollo creativo y que sin embargo parecen como contrapuestos también, ¿no? Es decir, el que los creativos son muy locos, o los creativos, las personas creativas, ¿no? Son aquellas que están siempre innovando. Y más lejos de la realidad científica, ¿no? El cerebro crea cuando está en paz, cuando está en calma, ¿no? De hecho, ya te digo, los últimos estudios de neuroaprendizaje, lo que ponen de manifiesto precisamente es eso, ¿no? Que somos más creativos cuando entramos en este estado de flujo. Es verdad que hay tareas que son más complicadas y hay tareas que son menos complicadas, pero muchas veces nos encontramos en ese estado de flujo en el que el tiempo no es importante, en el que tiempo pasa sin que le echemos mucha cuenta y que se nos pasa rápido porque hemos concentrado toda nuestra tarea en la actividad, ¿no? Entonces, bueno, hemos llegado a la conclusión de que todos somos creativos. Todos. Todos somos creativos. En todas las edades. En todas las edades. Y a lo largo de toda nuestra vida. O sea, siempre. Siempre. O sea, que el que diga que no es creativo, que sepa ya que lo es, que lo lleva de serie. Va en el pack. Lo lleva en el pack. Entonces, ahora vamos a de qué herramientas podemos utilizar para, vale, somos creativos, pero cómo podemos mejorar o cómo podemos darle rienda suelta a nuestra creatividad o cómo podemos, pues yo qué sé, en el ámbito que sea, ya sea en el ámbito artístico, en el ámbito, en nuestra casa cuando estamos fregando los platos. Es decir, ¿qué podemos hacer o algunas herramientas sencillas para ser más creativos? Mira, para que se dé el proceso creativo en su totalidad, hay 3 factores que son importantes. Uno que es el conocimiento sobre lo que se quiere crear. Es decir, no podemos innovar, no podemos crear de cero de una tarea o de una actividad o de un campo de conocimiento que no conocemos y que no manejamos. Yo no puedo crear sobre algoritmos matemáticos, me gustan las matemáticas, pero no tengo el conocimiento suficiente como para tener elementos para combinar y jugar con ellos, ¿no? Sin embargo, en la psicología sí, porque es lo mío y sigo formándome y sigo aprendiendo. Ese es uno de los factores que yo siempre digo para ser más creativo, es decir, profundizar en el conocimiento de la tarea en la que tú quieres crear. Es decir, si tú quieres crear sobre cocina, o tú conoces distintos métodos de cocinar, o es imposible que crees nuevas cosas, ¿no? Nuevas cuestiones. Otra tarea, otra herramienta no básica, que es crear rutinas. Parece como contradictorio, ¿no? Pero es decir, la rutina, ¿qué le hace al cerebro a nivel neuronal? Que es que no, al tú crear una rutina diaria de tarea, de trabajo, de vida, o de alguna manera en alguna temática, ¿no? O que tenga un entorno con esos hábitos, ¿no? El cerebro se relaja. Y cuando se relaja,
el resto de neuronas empiezan a funcionar. Entonces hay que crear hábitos, hay que crear rutinas que te permitan relajarte. El máximo ejemplo de esto es el eureka del baño, ¿no? Cuando Arquímedes descubre el principio, ¿no? Y lo que se pone de manifiesto ahí es que mientras estaba dándose un baño, en la rutina del baño en el que nadie es consciente de lo que está haciendo, pero está totalmente relajado, escucha el agua y tal, hay mucha gente que de alguna manera le surgen ideas que antes no había tenido. La rutina. Conocimiento por un lado, la rutina. Y por el otro, hay muchas estrategias de alguna manera, ¿no? que están asociadas a la creatividad, como son, por ejemplo, mezclar cosas que no estaban antes mezcladas, asociar cosas que no están inicialmente asociadas, aunque eso no sea el producto final, sino que el proceso, lo importante de la creatividad no es tanto el fin como el proceso, porque es un proceso creativo, no es un fin creativo. ¿Vale? O sea, el que mezclemos ideas distintas, de campos distintos, de ideas distintas, que estemos a la escucha de lo que otras personas opinan, de otros campos opinan. Y sí, que no hay que inventar la rueda. Claro. Lo que hay que hacer es ser capaz de pintar la rueda, de ponerle un adornito a la rueda, de darle diferentes usos, pero ya la rueda está inventada. O sea que tampoco hay que ponerse el listón de decir voy a inventar algo nuevo que no exista. Claro. No. Es una carambola, muy gorda. Claro, es decir, en creatividad se dan tres tipos de personas creativas, ¿no? Y yo creo que están el creativo, ¿no? En el que transforma la realidad social y en el que de alguna manera, y ahí a lo largo de la historia ha habido contados en sectores distintos, ámbitos distintos. Están aquellas personas que de alguna manera en su entorno son generadores de cambio, ¿vale? Y después están los que en un ámbito muy concreto, en un sector muy concreto, tienen la habilidad de motivar o generar a que algún sector se movilice de alguna manera, ¿vale? Pero realmente, es decir, los que siempre entendemos como genios creativos, evidentemente a lo largo de la historia son de manera muy puntual. Porque hay una cosa muy importante en la creatividad, que es que no hay creatividad si no hay transformación. O sea, es transformar algo. Creativo es el que coge un rollo de papel higiénico de cartón y hace una marioneta. O sea, ha transformado, ha creado algo. ¿Lo ha hecho mucha gente antes que él? Sí, pero el proceso de hacerlo muchas veces con materiales distintos, con personas distintas, en momentos distintos posiblemente, vaya increciendo, ¿no? O sea, que vaya generando una dinámica en la que vas sumando a ese proceso creativo, ¿no? Bueno, entonces tenemos, no sé si me falta una, hemos dicho conocimiento, rutina y hay herramientas que son como mezclar, interaccionar, estar abierto a otra... La combinación, puede ser, ¿no? La combinación. Hay una frase que leyendo estos días me ha apuntado, que va un poco con lo que estás diciendo, que la dijo Voltaire, que dice, la originalidad no es otra cosa que imitar con criterio. Claro. O sea, coger algo y decir, bueno, pues esto lo copio, pero le vamos a dar una vueltita, ¿no? Puede ser un poco... Claro, es el concepto, por ejemplo, de coches, ¿no? O sea, el coche en sí, el concepto en sí en coche, desde que se inventó no ha cambiado mucho. Pero sin embargo, a él se le ha ido dando mil formas. O el concepto de lo que es el arte, un cuadro, o lo que es una obra de arte, o lo que es un algoritmo matemático, desde que las matemáticas son lo que son. Solo que ahí se le va sumando y se le va dando forma. Sí que es verdad que, claro, una cosa es la creatividad, otra cosa es la innovación, y otra cosa es también la genialidad en estas tareas, ¿no? Son como cosas distintas, complementarias, interacciones, ¿no? Sí, pero aún así, los genios suelen ser gente con mucho conocimiento y muy preparado. Es decir, que uno no inventa, no sé, Steve Jobs no inventa lo que inventa sin conocimiento. Ya está muy preparado y luego aparece la genialidad. O Picasso, siempre dicen que Picasso ideó el cubismo, pero dibujaba muy bien, pintaba muy bien, tenía unos conocimientos de pintura alucinantes. O sea que Picasso no dice un día, voy a pintar las caras cuadradas. Claro, sino que ya tenía un conocimiento vasto sobre el tema. Bueno, entonces, vamos a suponer que yo soy un modelo, un prototipo de hombre creativo, ¿no? Y me pongo a crear, ¿no? Y
creando, para mí, aparecen, como le llamo yo, los enemigos de la creatividad, ¿no? Que yo he cogido 3, que no sé si habrá más, Sí. y bueno, alguien se puede sentir un poco reflejado, ¿no? Para mí los 3 principales enemigos, y ahora tú me dirás un poco también qué podemos hacer para defendernos, ¿no? Uno es cuando uno se pone a idear algo o tal, uno es el autosabotaje. Es decir, uno crea y dice, esto es muy malo, y lo tira, ¿no? Es la famosa papelera del escritor que sabe Dios la de maravillas que ha podido escribir, pero el tío dice, él solo, con él mismo, lo tira a la papelera y dice, esto no vale, ¿no? O el músico que hace una canción, que quiere hacer una canción, y esto es muy malo, y lo tiras, ¿no? Entonces, por un lado, ese autosabotaje o el juicio, ¿no? El juicio negativo de lo que uno hace. Ese sería un enemigo. Otro enemigo es el listón muy alto. Es decir, es un poco parecido al anterior sin llegar a tirar, ¿no? Es decir, oye, yo quiero hacer ahora la novena sinfonía de Beethoven y como no componga eso, no llego. Luego el tercero es la comparación. Es decir, yo por ejemplo, imagínate que yo quiero cantar y me pongo a cantar. Pero veo a otro cantante y digo, es que ese es mejor, es que es mejor. Con lo cual me limita también mi... Entonces, me imagino que habrá más enemigos, sí. pero yo creo que, bueno, quizás estos 3 se pueden englobar un poco en el juicio, ¿no? O sea, en juzgar negativamente, ¿no? No sé cómo lo ves y cómo podemos hacer para evitar estos diablitos que nos salen. Sí, yo ahí se lo recomiendo siempre a la gente que hay que volver a ser niño. Es decir, papi, te he traído un dibujo. Tú miras el dibujo y posiblemente el dibujo no sea el mejor dibujo que exista en la historia, pero ha sido un éxito creativo para tu hijo o para tu hija, ¿no? O papi, te acabo de hacer una máscara, ¿no? Entonces, hay que volver a ser como niños. Los niños tienen algo, bueno, no tienen algo que sí tenemos los adultos, ¿no? Que es el control social, que es la presión social, la presión productiva. Es decir, hay otro limitante de la creatividad que es querer producir. La creatividad no está hecha para producir. La creatividad está hecha para crear. El verdadero creativo crea cuando hemos sido capaces de descubrir ese filón creativo, lo hacemos porque nos apasiona y porque lo hacemos en algo en lo que verdaderamente nos gusta y lo hacemos porque disfrutamos con el proceso y porque disfrutamos a pesar de lo que sale. Es decir, el problema está cuando nos planteamos un objetivo que es producir algo que yo puedo vender, algo que yo puedo... Quiero escribir un bestseller. Un bestseller. Si digo eso ya, chungo. Claro. Es decir, sin embargo, si uno disfruta a un escritor, cuando tú le preguntas a escritores cómo ha sido el proceso creativo, han disfrutado en la búsqueda de información, han disfrutado el proceso de pictorizar al personaje, el idear la trama, y ver cómo eso se va desencadenando a lo largo de cada página, de cada frase, ¿no? Es una gozada escuchar a alguien que entra en ese proceso creativo y que después se lo preguntan, ¿no? Como un matemático dedicado para el diseño de algoritmos informáticos de Google, yo siempre lo pongo porque parece como que no son... Y tú te empiezan a hablar, yo tengo la experiencia, ¿no? Y te empiezan a hablar de números para arriba, números para abajo, ¿no? Porque, claro, cogíamos este factor que interaccionaba en un tercio con este y tal, y tú diciendo, está disfrutando con lo que me está contando. Le pone pasión. La pasión es un elemento que es imprescindible y que cuando no existe es la muerte y el fracaso de la creatividad. Y los niños son así, los niños son apasionados. Los niños no tienen un objetivo de hacerlo mejor, sino de hacerlo porque han disfrutado con haciéndolo, ¿no? Habrá quedado mejor, habrá quedado peor. El problema es que cuando van creciendo, también la sociedad los va limitando, ¿no? Y los padres los vamos limitando, los vecinos los vamos limitando, y pues esto podéis haberlo hecho, ¿no? De una manera. ¿Y por qué no has pintado? ¿No? ¿Y esto qué significa, no? O sea, lo peor que se le puede pedir a un niño pequeño es, ¿esto qué es? Un dibujo, no lo veo, o sea, es un dibujo realmente, no tiene ningún otro sentido. ¿Por qué? Porque lo he hecho y he sido capaz de hacerlo. Ya está, ese es yo creo que... Claro, además, eso era otra de las cuestiones que te quería abordar, ¿no? Que de cara
a fomentar la creatividad en quienes nos rodean, yo creo que tanto niños como adultos, ¿no? Sí. Yo creo que lo que no debemos nunca hacer es decirle, mira, tú no sirves para cantar, déjalo, ¿no? Pero porque si está disfrutando cantando, cante bien o cante mal y él se lo está pasando bien, pues que yo llegue y le diga, mira, dedícate a otra cosa. Vamos, a mí más de una vez me han dicho, dedícate a otra cosa porque tú dedícate a esto, porque a esta otra cosa no. Entonces, claro, eso ya es como que han puesto una semillita, como digo yo, de veneno, ¿no? Te han inyectado veneno. Y si eso se le inyectan a un niño de 4 años que viene con el dibujito y le dicen, mira, no dibuje, probablemente ese niño va a dibujar poco más. Sí. No, y sobre todo entramos en una dinámica en la que a mí no se me da bien, yo es que esto no sé hacerlo. Y entonces dejamos de hacer el primero de los criterios, que es seguir profundizando y conociendo técnicas distintas, pinturas distintas, estrategias distintas, porque el conocimiento es esencial. Y el conocimiento se adquiere con los años, y el conocimiento se adquiere con la práctica, y el conocimiento se adquiere poniendo en juego cosas que hasta ahora no habías puesto en juego, ¿no? Entonces, realmente el problema de nuestra sociedad es que no está pensada para la creatividad, sino para la producción. Desde la escuela ya se está mirando en la producción educativa, ya se está mirando en la mira y no hay un disfrute del proceso de aprender. Y después hay un montón de certezas que a los adultos nos calma, pero limita también la creatividad. Y la primera cosa que hay que hacer para ser creativo es eliminar todas certezas. Certezas con comillas, ¿no? Es decir, la certeza de que yo voy a hacerlo bien o voy a hacerlo mal, o esto se me da bien o esto se me da mal, como tú bien dices, ¿no? De alguna manera, eso hay que quitarlo de en medio de nuestra vida, ¿no? La capacidad de decir, voy a intentarlo. Después posiblemente se te dé mal, o posiblemente seas un desastre, pero el proceso de haberlo intentado ha sumado a tu red neuronal algo que hasta ahora no lo habías sumado y que a lo mejor para otro área sí le viene bien. Porque cualquier cosa, acción que hacemos pone en marcha una red que es la que hace falta para ser creativo. El que se vayan interaccionando las distintas redes neuronales de nuestro cerebro. Sí, aquí había una frase que viene un poco con eso que estás diciendo, de Ray Bradbury, que dice, no pienses, el pensar es el enemigo de la creatividad. O sea, dejamos a un lado, esto lo hago bien, lo hago mal, puedo, no puedo, mira, me pongo. Fluir. Si tengo ganas, me pongo. Y fuera, y que ya está. O sea, que luego alguien me compra, o sea, que luego alguien me lo compra, guay, pero, claro, pero no buscar la venta, ¿no? Claro, decías, ¿cuántos artistas a lo largo de la historia han muerto pobres? ¿Cuántos escritores sin vender un libro? O sea, y han sido grandes creativos. Y han sido grandes creativos a posteriori, ¿no? Y realmente no es tanto, o sea, el no pensar, de ahí de alguna manera es el dejarse fluir. Que fluya. El entrar en ese estado de flujo que la creatividad necesita, en el que no piensas lo que estás haciendo, porque todo tu cerebro está en la tarea que estabas haciendo. Y pintas, trazas, escribes, calculas, te mueves, con una normalidad sin que tú ejerzas un control sobre lo que está haciendo tu mente y tu cabeza. El problema es controlar, pensar en ese sentido, en el controlar. En el proceso creativo hay que intentar no controlar a tu mente. Yo creo que esto es como una esquizofrenia, ¿no? Puede ser, ¿no? Es decir, claro, pero es que nuestra sociedad también nos hace mucho el obsesionarnos, ¿no? No es que esto hay que hacerlo de esta manera, e intentamos controlar nuestra cabeza. No, es imposible. O sea, es imposible dejar de pensar y es imposible de controlar nuestro cerebro. El cerebro funciona y nosotros funcionamos, queramos o no queramos. Querer controlarlo es querer controlar un tren con una bicicleta. Pues yo creo que tenemos clave suficiente para ponernos al lío y yo quería terminar esta charla que estamos teniendo, para mí apasionante, para el que nos esté escuchando y diga, porque habrá gente que tenga la inquietud y ya está, pero para el que a lo mejor no se ha planteado nunca, ¿qué le podemos decir para que cuando termine de ver esta entrevista diga, ostras, pues yo puedo hacer las cosas de otra manera, ¿qué le podemos decir para que se ponga a darle una vuelta, ¿no? Sí, yo creo porque al final todo esto es para ser más felices. O sea, sí. Si tú, yo creo que una de las cosas que pasa en nuestra sociedad es que entramos en un modo automático de rutina, de trabajo,
que entonces pensamos que todo ya está fijado de una manera, que no podemos hacer nada, que no podemos transformar nada, ¿no? Y bueno, pues te quería preguntar eso, ¿no? Mira, desde el punto, esto puedes hacer esto y vas a ver cómo vas a ir viendo poquito a poquito resultados. O sea, yo hay una estrategia que con adultos siempre lo recomiendo, que es reactivar cosas que hacías cuando pequeño. Mirar hacia atrás, decir, ¿qué cosas hacía, me gustaba hacer cuando yo era pequeño, cuando era adolescente, cuando me gustaba hacer en ese concepto de crear, ¿no? De creatividad, y empezar por ahí, ¿no? Retomar esas tareas, se te dan mejor, se te dan peor, tareas realmente de ocio suelen ser la mayoría, retomarlas. Y después es el hacer algo distinto a lo que estás haciendo hasta ahora. No quiere decir que cambies de trabajo, no estoy diciendo que cambies de vida, sino simplemente que te plantees complementar tu vida con algo que esté a tu alcance, eso sí, es muy importante que esté a tu alcance, y que tú quieras iniciarte, sin objetivo ninguno. O sea, con el mero objetivo simplemente de intentarlo. Es decir, si alguna vez te ha dado o te ha ilusionado aprender a tocar la flauta dulce, pues ponte. ¿Por qué? Porque vas a activar. O sea, el salir de la rutina diaria, no porque las rutinas sean malas, porque ya hemos dicho que son necesarias para el desarrollo creativo, sino porque cuando hay un estancamiento en el pensamiento, pues estamos estancados. Entonces es salir de ese estancamiento, ¿no? De hacer algo distinto, que te saque de alguna manera de tu forma de pensar. Y después plantearte, yo también plantearía el conversar y hacer cosas con otras personas. Es decir, hacer actividades con otras personas, porque son agentes externos que te van a dar información externa, que no es tuya, y que te van a ayudar también a cambiar y a evolucionar y a arrancar sobre todo el cambio. Pues Javier, muchísimas gracias por este ratito creativo que hemos tenido, porque estamos transformando también, sí. Y entonces esta entrevista pues también ha sido una entrevista creativa. Y si queréis saber más de él, pues podéis buscar información buscando Handudi.es, Francisco Javier Medina, y recordar que vamos a seguir teniendo entrevistas tan apasionantes como esta, que nos podéis buscar en las redes sociales como Instituto Alma y Mente, y esperamos veros o sentiros en el próximo vídeo. Hasta pronto.